Imagina que estás dormido y te despierta un golpeteo en la puerta. Miras el reloj, son las 3:07 de la mañana. En este nuevo episodio de No apagues la luz, exploramos uno de los momentos más inquietantes registrados en un archivo policial real en México. La noche en que los García recibieron una visita inesperada. ¿Quién podría estar llamando a tu puerta a las 3 de la mañana? Esa hora, llamada la hora de las brujas, el momento en que el velo entre nuestro mundo y lo inexplicable se vuelve peligrosamente delgado. La madrugada es el lapso entre la medianoche y el amanecer, donde la línea entre la realidad y el sueño se desdibuja y donde, según antiguas creencias, las fuerzas ocultas tienen mayor poder. No es casualidad que muchos reportes paranormales y encuentros inexplicables ocurran precisamente entre las 3 y las 4 de la mañana. Para el cristianismo, esta franja horaria, a menudo referida como la hora muerta o la hora del diablo, es vista como una burla a la hora en que se cree que Jesús murió en la cruz, alrededor de las 3 p.m. Si el bien es la tarde, el mal, entonces, acecha en el punto opuesto 3 a.m. Pero más allá de las creencias religiosas, existe una persistente acumulación de testimonios que apuntan a una actividad inusual en este periodo. Historias de sombras que se deslizan, voces ininteligibles, objetos que se mueven solos y, lo más perturbador, llamadas o toques a la puerta sin nadie visible del otro lado. El caso que hoy nos ocupa, y que fue documentado en archivos policiales de un pequeño pueblo en el centro de México, nos sumerge en esta perturbadora realidad. Sucedió en una noche de invierno, cuando el frío se colaba por las rendijas y el silencio era casi sepulcral. Un matrimonio de unos 50 años, los García, dormía profundamente. Llevaban décadas juntos, compartiendo esa quietud nocturna que solo la familiaridad y la rutina pueden ofrecer. Don Pedro, un hombre de campo curtido, y doña Elena, una mujer de fe inquebrantable. Fue doña Elena quien despertó primero. Un sonido, distante al principio, pero luego más claro. Un golpe seco, rítmico, en la puerta principal. Su corazón dio un vuelco. Miró el reloj digital en la mesita de noche. Las 3:07 a.m. Una punzada de inquietud la recorrió. ¿Quién podría ser? ¿Una emergencia familiar? ¿Un vecino en apuros? Despertó a don Pedro con un suave codazo. «Pedro, despierta». Alguien toca la puerta. Él gruñó, aturdido, y luego escuchó el persistente golpeteo. Un silencio incómodo llenó la habitación mientras ambos contenían la respiración. Don Pedro, con su habitual pragmatismo, se levantó con cautela. «Tal vez es un animal, o el viento que mueve algo», murmuró, aunque el sonido era demasiado deliberado para ser cualquier cosa natural. Bajaron las escaleras en la oscuridad, cada crujido de la madera resonando con una intensidad inusual. La luz de la luna apenas se filtraba por las ventanas, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida. El golpeteo se detuvo justo cuando llegaron al recibidor. Un silencio absoluto. Don Pedro se acercó a la puerta, su mano rozando la madera fría. Tragó saliva. «Hola, ¿hay alguien ahí?», preguntó, su voz un poco más fuerte de lo que pretendía. Nada. Solo el soplido distante del viento y el latido desbocado de sus propios corazones. Se quedaron inmóviles, escuchando. ¿Habría sido solo su imaginación? Justo cuando don Pedro estaba a punto de darse la vuelta, pensando que todo había sido un sueño, volvió a escucharlo. Pero esta vez, el sonido no venía de la puerta principal, venía de la parte de atrás de la casa. Un golpe metálico, como si algo pesado hubiera sido arrastrado, seguido de un leve rasguño en el cristal de la ventana de la cocina. Doña Elena soltó un pequeño grito ahogado. El miedo helado los invadió. Ya no era un simple toque, era una intrusión, un aviso de que lo que estaba afuera no se rendiría fácilmente. Don Pedro, a pesar de su miedo, sintió una oleada de protectividad. Agarró un viejo palo de escoba que tenían en la entrada y se dirigió lentamente hacia la cocina, doña Elena aferrada a su brazo, rezando en voz baja. Al llegar a la cocina, la escena los paralizó. La ventana, efectivamente, tenía un tenue rasguño, pero lo que les heló la sangre fue la huella. En el rocío condensado del exterior del cristal había una marca. Una huella de mano, no de una persona. Era demasiado grande.
demasiado ancha, y los dedos eran extrañamente largos y delgados. Don Pedro encendió las luces de la cocina, inundando el espacio con una luz cruda que, paradójicamente, hizo que la huella pareciera aún más fantasmal. «No hay nadie», musitó, su voz apenas un susurro. Pero el horror no había terminado. Mientras don Pedro intentaba razonar, doña Elena se quedó mirando fijamente la ventana. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «¡Pedro!», exclamó, señalando con un dedo tembloroso hacia el jardín trasero. En el oscuro follaje del jardín, apenas visible entre las sombras de los árboles, había algo. Una figura alta, esbelta, de un negro tan profundo que parecía absorber la poca luz lunar. No se movía, solo estaba ahí, observándolos. No tenía facciones discernibles, ni ropa aparente. Era una silueta, una mancha de oscuridad más intensa que la noche misma. Los ojos de doña Elena se nublaron con lágrimas de terror. Don Pedro, el valiente hombre de campo, sintió como el vello de su nuca se erizaba. El miedo, esta vez, era diferente. No era el miedo a un ladrón o a un animal. Era un miedo primario, ancestral, a algo que no tenía lugar en su mundo, algo que desafiaba toda lógica. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué se había manifestado justo a las 3 de la mañana? En muchos relatos y documentos sobre encuentros sobrenaturales, como los descritos en ciertos pasajes de la Biblia sobre la presencia de entes demoníacos o apariciones inquietantes, se menciona la naturaleza no corpórea o el aspecto sombrío de estas entidades. El libro de Job, por ejemplo, habla de cómo un espíritu pasó delante de mí, hizo que se erizara el vello de mi carne. Job 4:15, al describir una aparición. Es una sensación que trasciende lo físico. Don Pedro no aguantó más. Tomó la mano temblorosa de doña Elena. «Vamos a rezar», dijo, su voz apenas audible. Se arrodillaron en el suelo de la cocina, las luces encendidas, y comenzaron a recitar el Padre Nuestro con fervor. Mientras oraban, el silencio en el jardín se volvió casi opresivo. Doña Elena, entreabriendo un ojo, notó que la figura seguía allí, inmóvil, como una estatua de sombra. Pero al terminar el rezo, al abrir los ojos por completo, la figura se había desvanecido. No se había movido, no se había alejado. Simplemente ya no estaba. Se había disuelto en la oscuridad de la madrugada. El sol comenzó a asomar, tiñendo el cielo de un gris pálido, y con la luz, la sensación de terror disminuyó, aunque el escalofrío permanecía. La huella en el cristal de la ventana era la única prueba tangible de lo sucedido. Los García nunca supieron qué fue lo que llamó a su puerta esa noche. ¿Un intruso del plano espiritual? ¿Una manifestación de la hora del diablo? El relato de los García no es un caso aislado. Expertos en fenómenos paranormales, como los que estudian los archivos del caso Enfield Poltergeist o los informes del Instituto Nacional de Investigación Paranormal, a menudo se encuentran con patrones similares de actividad concentrada en horas específicas de la noche, especialmente alrededor de las 3 a.m. La vulnerabilidad del sueño, la quietud del entorno y la baja frecuencia de la actividad humana en esas horas parecen crear un lienzo perfecto para que lo inexplicable se manifieste. Lo que sí saben don Pedro y doña Elena es que desde aquella noche, el sonido del reloj marcando las 3 de la mañana adquiere un significado diferente. Ya no es solo una hora más, es un recordatorio de que hay cosas en el mundo que desafían nuestra comprensión, entidades que pueden cruzar umbrales cuando menos lo esperamos. Nos deja una pregunta inquietante. Cuando el silencio de la noche se rompe y el velo se adelgaza, ¿qué o quién podría estar llamando a nuestra propia puerta? La próxima vez que te despiertes en la madrugada con un sonido inusual, o que la oscuridad de las 3 a.m. parezca más densa de lo habitual, recuerda la historia de los García. Porque hay visitas que no esperan invitación, y hay puertas que, una vez tocadas, nunca vuelven a sentirse del todo cerrado. No apagues la luz. Si esta historia te hizo sentir un escalofrío, suscríbete a No Apagues la Luz y activa la campanita para que no te pierdas más relatos que te quitarán el sueño.